Buenas noches, hermanos. Vamos a hablar un momentito. Querido Padre, en el nombre del Señor Jesús, te agradecemos que nos hayas concedido llegar hasta aquí. Te rogamos que nos conduzcas como te lo propusiste hasta tu gloria, Señor. Existimos para ti y existimos para tu gloria. Señor, bendícenos con tu Espíritu, bendícenos con toda tu palabra. En tu mano encomendamos todo nuestro ser, que tú nos puedas conducir de lo natural a lo espiritual. No queremos, Señor, estar en nosotros mismos solamente, sino que queremos permanecer en ti, en tu Hijo. Oh Dios, tú nos pusiste en Cristo Jesús y lo pusiste a Él en nosotros. Apreciamos esto mucho, Señor. Queremos aprender de ti a permanecer en tu Hijo amado. Porque si Él permanece en nosotros y nosotros en Él, tú nos conducirás a producir fruto para ti. Señor, vuélvenos siempre hacia ti. Llámanos y afírmanos en tu gracia, afírmanos en ti, Señor. Gracias, Señor Jesús, por haber venido a la tierra, por amor a nosotros. En ti está toda la verdad. Tú mismo eres el camino, la verdad y la vida. Señor, despierta nuestros espíritus, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la parte de la palabra que vamos a estar considerando hoy es una palabra bastante seria. Creo que es una palabra de las más serias que habló el Señor Jesús. Y vamos a constatar que las habló el Señor Jesús. Pero no es la única palabra. Es una palabra que es uno de los capítulos del Evangelio de Dios y que debe ser colocada dentro de todas las demás. Y las demás deben estar presentes aunque no las estemos también hablando. Cuando nuestro hermano Washmani enseñó a la iglesia en Shanghái estas cosas en una serie de 27 capítulos,
Él dejó estos asuntos también para el final, para el capítulo 26, y el 27, 25, 26 y 27 de su libro. Ese libro del Evangelio de Dios, Él lo distribuyó en 3 partes. En la primera parte pone las bases del Evangelio, y luego en el segundo tomo, porque originalmente se publicó en 3 tomos, después en 2 o en 1, pero el original son 3 tomos. En el segundo tomo, el hermano nos enseñó sobre la salvación eterna, nos mostró los versículos de la Biblia para que estemos afirmados en que la obra que el Señor hizo por nosotros es una obra para siempre, que Dios nos salvó de manera eterna, y Dios nos dio a su Hijo, y el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el Espíritu Santo, también dice la Escritura, vino para siempre. A veces sucede que cuando se oye una porción de la palabra, pero no se tienen en cuenta las otras, entonces pueden producirse desequilibrios. Por eso desde el principio estuvimos procurando ver de manera panorámica, ver el aspecto del Evangelio de la Gracia y también del Reino, que no es otro Evangelio, sino que el Evangelio es completo y a veces nosotros solo tomamos una parte de él. Se necesita tomar toda la palabra de Dios. El hermano, cuando estuvo enseñando estos temas, estuvo durante 27 reuniones enseñando estas cosas. Y la última que tocó es la que hoy vamos a tocar nosotros. No estoy haciendo necesariamente una repetición, pero tampoco puedo dejar de predicar la palabra de Dios, la que es, y el Espíritu Santo colocó en mi corazón dejar esto también para el final, pero es palabra de Dios. Ustedes van a ver si lo es. Es su responsabilidad examinar estas cosas y no comérselas crudas ni enteras, sino probarlas con la Biblia. Pero como yo sé que algunas cosas dejan preguntas, por eso apelo a las otras cosas que se han enseñado. Y no solo hoy, y no solo en este retiro, sino también en los anteriores. Ustedes creo que tienen las grabaciones, ustedes pueden repasar estas cosas, pero esta de hoy es necesario verla. Amén. Amén. El tema de hoy es estadios de la gehenna. No es tan agradable hablar de la gehenna, ¿verdad? En la Biblia se mencionan varios estadios de la gehenna. Vamos a ver así a grandes rasgos 3 estadios de la gehenna. Y esto lo vamos a relacionar con todo lo que hemos visto, con lo que tiene que ver con la gracia y con el reino y con la salvación eterna. Apelo en este momento a su memoria aquel capítulo que vimos sobre salvación y galardón, la diferencia entre las dos cosas, y que se encuentra en el capítulo 3 de la primera epístola de Pablo a los Corintios. Allí se muestra claramente la diferencia entre galardón y salvación en aquel pasaje donde dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hemos estado insistiendo que la salvación es un regalo de Dios, que nadie lo merece. Y en este momento, antes de entrar en la otra consideración, insistimos en lo mismo. Nadie se salva porque lo merezca o porque haya podido pagar algo por ello, ni podrá nunca pagar por su salvación. Dios nos encontró perdidos y el Hijo del Hombre vino a buscar lo que estaba perdido. Él dijo: la hora viene
cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. No vivimos por algo que tengamos en nosotros mismos, que hayamos hecho o alcanzado, sino porque estando muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida y oímos la voz del Hijo de Dios y le creímos, y como dijo el Señor, y esto es inconmovible: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, o sea, a la eterna. Sí pasará por el tribunal de Cristo, si ha creído en Cristo. Sí cosechará lo que haya de cosechar en el tribunal de Cristo, según sus obras. Pero en el tribunal de Cristo no se está definiendo la salvación. El tribunal de Cristo es para los salvados por gracia. Solo los salvos por gracia, los eternamente salvos, pasan por el tribunal de Cristo, que no es un tribunal que decide la salvación, porque la salvación se decidió para siempre cuando recibimos al Señor. Pero el Señor nos hizo hijos, y el Señor es un Padre que quiere que sus hijos sean como su Hijo Jesucristo, y nos ha dado toda esta vida de oportunidad para que su Hijo se forme también, porque la intención de Dios no es solo perdonarnos, sino que la intención de Dios es llevarnos a su gloria, es formar a su Hijo en nosotros. Cuando Él pensó en el hombre, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Y eso solo se logró, o se va logrando, es con la iglesia gloriosa. Los vencedores de la iglesia son los que alcanzarán este propósito eterno de Dios. Entonces esto debemos tenerlo en cuenta. Si tenemos al Hijo es porque Dios nos lo dio. Nada pusimos nosotros. El Hijo del Hombre vino a buscar lo perdido, nos encontró muertos en delitos y pecados y nos dio. No nos vendió, no nos alquiló, nos dio vida eterna, su propia vida. Entonces voy a leer, antes de entrar en los estadios de la ajena, pero es necesario, me iba a poner las gafas y ya las tengo. Antes de entrar en los estadios de la ajena, quiero que me acompañen en un salmo. Vamos a leer este precioso salmo, algunas partes importantes de él, para que podamos entender mejor las cosas. Todas tienen que estar presentes lo máximo. Capítulo 89, un salmo que es un masquil de Etán Erraíta. Cuando se habla de los grandes sabios en los tiempos de Salomón, uno de ellos es este Etán Erraíta, que escribe sobre el pacto de Dios con David, y lógicamente que como Dios le prometió a David en su pacto que su hijo, el hijo de David, le edificaría casa, Salomón le edificó el templo, pero esa es apenas figura del verdadero hijo de David, que es Jesucristo, edificando el verdadero templo, que es la iglesia del Dios viviente. Entonces, cuando Dios le dice a David: tú no me edificarás casa, porque tú has derramado mucha sangre, pero tu hijo que nacerá de ti, él me edificará casa, pues vino Salomón y edificó el templo, pero esa era apenas la figura, el anticipo, el plano, la maqueta de la realidad. El verdadero hijo que le edifica el verdadero templo es Jesucristo, edificando su iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Entonces este salmo, que es un masquil es una palabra que quiere decir una enseñanza didáctica. Entonces es un salmo de enseñanza didáctica escrito por este sabio, que es mencionado en otras partes de la Biblia, Etán Erraíta. Esa frasecita, masquil de Etán Erraíta, es parte del texto inspirado, y en el hebreo aparece en letra grande lo mismo que el verso 1. No el título de la sociedad bíblica,
Pero esa partecita pequeñita es parte del texto inspirado. Y es todo él, cuando tú lo lees, un salmo mesiánico, o sea que trata del Mesías. El Espíritu de Cristo estaba hablando allí y se habla también de Cristo. Entonces, vamos a leer desde el versículo 26. 89, 26 del libro de los Salmos. Él me clamará: mi Padre eres tú. Pues, ¿quién es este que clamará: mi Padre eres tú? El Hijo de David. Una figura de Cristo y por lo tanto Cristo. Mi Dios y la roca de mi salvación. Ahora mire lo que dice Dios, el pacto de Dios con el Hijo de David, Cristo. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Quién es este primogénito? Este más excelso de los reyes de la tierra, que el Padre pondrá. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo de David. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Ahora, ese pacto dice unas cosas muy serias y hay que ponerle atención a ellas. Y aquí están también recordadas en este preciosísimo salmo. Acuérdese de este Salmo 82. Es preciosísimo. Y dice: pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. Pero ¿qué pasa si algunos de los hijos del Señor pecan, cometen errores, se demoran, pueden incluso morir en pecado, como pasó con Ananías y Zafira, que fueron corregidos con muerte prematura, pero que no es muerte eterna? Y aquí voy a detenerme un poquito antes de seguir la lectura, porque a veces leemos tan rápido. Entonces, marque aquí con su Biblia, póngale allí cualquier marquita que usted tenga a la mano, porque vamos a seguir, pero para ilustrar a donde acabamos de llegar, para seguir leyendo, vamos a leer primera a los Corintios, el capítulo 11. También desde el verso 27, como en el Salmo. 11:27 de la primera a los Corintios. De manera que cualquiera, o sea, no hay excepción aquí, es cualquiera, que comiere este pan, o sea, el pan de la cena del Señor, de la mesa del Señor, o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. No nos toca a nosotros probar a otros, sino a nosotros mismos. Y coma así del pan y beba de la copa, habiéndose probado a sí mismo. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. O sea, comer sin discernir es como si estuviera comiendo simplemente harina, como si estuviera comiendo simplemente, bebiendo simplemente jugo de uva, sin discernir de que el Señor tomó esos elementos para señalarse a sí mismo. Este es mi cuerpo,
que por vosotros es partido. Este es mi sangre. El Señor, hermanos, nos dio a comer de Él mismo. Él es el pan de vida. Su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida, y el que come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna. Recordamos estos días que la intención de Dios es darnos a su Hijo mismo por comida, pero nosotros a veces nos bajamos del nivel espiritual al nivel de la harina y empezamos a discutir, como sucedió en la Edad Media, acerca de la harina. Y entre Pascasio Ralberto, que era el que se inventó la doctrina de la transubstanciación, de que el pan se convierte en Cristo y el vino se convierte en la sangre, discutiendo qué pasa con el pan y qué pasa con el jugo de la uva, discutiendo sobre lo que no es. Y Berengario de Tours le decía que se refería a Cristo. Y luego llega la época de la Reforma y también Lutero discute con Zwinglio, y Zwinglio fue el que introdujo en el mundo protestante la idea de que el pan simboliza el cuerpo y la copa simboliza la sangre, y se discute si algo pasa con el pan y con el vino o si solamente es un símbolo, pero la palabra transubstanciación no se refiere a Cristo sino a la harina y al vino. Y la palabra símbolo también se refiere a la harina y al vino. Pero Dios no nos está hablando ni de harina ni de vino. Lo que Dios nos dio fue a su Hijo. Y Jesucristo mismo es el pan que bajó del cielo. Y Él es el verdadero alimento. No es cuestión que si la harina se transforma o solamente simboliza. Esa no es la discusión ni el asunto de Dios. Eso nos desvía de lo central. Lo que Dios nos está diciendo, y Jesús nos lo dijo, el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Él tuvo que hacerse carne, ser probado en la carne, vencer en la carne y glorificarnos en su carne y convertirse en nuestro alimento para que también nosotros resucitemos y seamos glorificados como Él, porque vivimos por Él. El pan es Él, su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida, y Él no dice eso en el sentido de canibalismo. La gente dijeron, pero ¿cómo puede darnos a comer su carne? Y Él dijo, mire, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Él no está hablando de lo exterior, Él está hablando de que Él mismo es el verdadero pan que bajó del cielo. Y Él es nuestra comida diaria, y Él es nuestra bebida diaria. Debemos vivir por Cristo, así como el Cordero en la Pascua que derramó su sangre era comido por Israel. Pero esa comida de Israel era una figura externa. Ahora nosotros comemos cuando por la fe nos alimentamos de Cristo. ¿Amén? No estamos discutiendo qué pasa con la harina, si se transubstancia o solo simboliza. Ni una ni la otra palabra están en la Biblia. Lo que está en la Biblia es que el pan que descendió del cielo es Cristo, que Moisés nos dio el verdadero pan del cielo, que el verdadero pan del cielo es el Hijo del Hombre que bajó del cielo. Lo que Él consiguió en su carne es para nuestra carne. Su resurrección es la nuestra. Su glorificación es la nuestra. Por eso Pablo dice que a los que antes conoció, a esto los predestinó, y a los que predestinó, a esto los llamó, y a los que llamó, a esto los justificó, y a los que justificó, a esto los glorificó. Y ya lo dice en pasado Pablo, los glorificó. ¿Cuándo el Señor nos glorificó? Cuando el Verbo de Dios se hizo hombre, tomó nuestra naturaleza humana, la pasó por una vida perfecta, no permitió que el pecado entrara en Él, sino que condenó al pecado en su carne, y luego murió y nos pasó por la muerte, siendo Él el último Adán, terminando con todo lo de Adán, resucitó para resucitarnos, ascendió para sentarnos con Él en los lugares celestiales,
y nos escondió con Él en Dios, y ahí estamos escondidos en la simplicidad de la fe en el Señor Jesús. Entonces Él es nuestra comida y nuestra bebida en el sentido más espiritual. Como Jesús dijo, la carne para nada aprovecha. Yo no estoy hablando de canibalismo. Mis palabras son espíritu y son vida. Amén. Pero entonces aquí dice que el que come y bebe indignamente sin discernir, es decir, sin entender que estamos participando con Cristo mismo, y que por tanto somos un mismo cuerpo, porque todos participamos del mismo pan, con todos los miembros del cuerpo de Cristo. Y eso debe hacerse con dignidad para no ser condenados. Ahora, esta condenación no es la eterna, porque ya el Señor Jesús ya dijo: el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, o sea, a la condenación para siempre, jamás. Pero cuando aquí dice será culpado, no es la condenación eterna, es una corrección temporal en esta vida o en la próxima, o sea, en el milenio. Y eso lo dice acá, dice así: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan, que sigue llamando pan. No sé por qué Pascasio Alberto le llamó ahora de otra manera. Y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo, o sea, sabiendo de quién está participando y de quién está siendo hecho parte. Porque nosotros no partimos el pan para ser un grupo X, sino ser uno con Cristo, y por medio de Cristo somos uno con todos los que participan de Cristo. Entonces dice: juicio come y bebe para sí. Ahora, en hebreo se habla del juicio eterno. Pero vamos a ver aquí en el contexto si este es el juicio eterno. Si ya es un hijo y no vendrá condenación, es un juicio temporal. Y es un juicio no solo punitivo, sino correctivo. Las correcciones del Señor tienen la intención de restaurarnos. Entonces dice acá: juicio come y bebe para sí. Entonces vamos a ver a cuál se refiere. Dice el verso 30, por lo cual, porque comemos juicio a veces al no discernir el cuerpo del Señor en todos sus aspectos. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y aquí no quiso ni siquiera usar la palabra mueren, para que no haya un malentendido y una contradicción. Dice duermen, o sea, es una muerte pero no eterna, pero muere como una corrección paternal antes de tiempo, como pasó con dos hijos de Dios de la iglesia en Jerusalén que se llamaban Ananías y Zafira, y ellos pecaron y murieron. Tuvieron que sacarlos y hubo temor en la iglesia, pero no dice que murieron para siempre, eternamente, sino que hay muertes prematuras que se llaman dormir en Cristo. Dios hubiera querido tener a la persona más tiempo en la tierra, pero pecó de tal manera que ya el Señor dice: esta persona ya tiene que salir de la tierra. Y en ese caso, Ananías cayó muerto y después Zafira. Entonces dice aquí: algunos, o sea, muchos enfermos o debilitados, y muchos duermen. Esto es el juicio temporal de hijos que no dejan de ser hijos, pero que comen indignamente de la mesa del Señor, sin discernir delante de quién están, de quién participan, y que son miembros de un solo cuerpo con las
más personas si no solucionamos los problemas con los hermanos. Eso permite que se abra una puerta para juicio temporal de corrección paternal de Dios, que puede ser una enfermedad o una debilidad en algún punto X o morirse antes de tiempo. Pero no es condenación eterna, por lo que seguimos leyendo, que es lo siguiente. Léalo en su Biblia, hermano, si quiere. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas si no nos examinamos a nosotros mismos, no nos juzgamos a nosotros mismos, lo va a tener que hacer el propio Señor. Entonces dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Se da cuenta la diferencia? Sí es un castigo del Señor, un castigo paternal, que puede ser inclusive una muerte prematura. Pero lo dice que no es un castigo eterno. Porque dice, para que no seamos condenados con el mundo. O sea que no contradice la palabra de Jesús que dijo, el que oye mi palabra y cree, tiene vida eterna y no vendrá condenación. No somos condenados por el mundo, pero no ser condenados por el mundo no quiere decir que no podamos ser castigados como hijos. El Señor a la iglesia del tiempo del fin en la Odisea le dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Amén. Entonces esa reprensión y ese castigo es paternal. La persona no dejó de ser un hijo, él está hablando es a la propia iglesia. Y le enseña a la iglesia en la Odisea que él castiga y reprende a los que ama. También está en Hebreos. ¿Recuerdan aquel capítulo de la disciplina del Señor? Que no debemos desmayar de ella. Entonces aquí podemos volver con este contexto al Salmo 89. Entonces vamos allí al Salmo 89. Y habíamos llegado al verso 29 que dice, porque su descendencia será para siempre. Pondré su descendencia para siempre. Y su trono como los días de los cielos. Pero, ¿qué pasa si los hijos pecan? Como acabamos de ver este caso, un ejemplo apenas entre otros casos, o dos casos de Ananí y Zafira y lo de la Santa Cena aquí. Dice, si dejaren sus hijos mi ley, y a propósito de la ley, quiero recordarles lo que dice el Señor Jesús, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. El uso ilegítimo de la ley es pretender justificarse por la ley. Pretender decir, Señor, yo he cumplido, no he desobedecido en nada, entonces merezco la gloria. No estamos bajo el régimen de la ley para ser justificados. Estamos bajo el régimen del Espíritu y bajo el régimen de la gracia, no bajo el régimen de la ley en el sentido de justificación. Pero ¿será que la ley no tiene ningún uso en el Nuevo Testamento? Sí, tiene otro uso que enseñó Jesús. La ley no tiene nada que ver para justificarnos, pero la ley sí tiene que ver con tu posición en el reino. Enseñanza de Jesús a los discípulos en la constitución del reino, en el sermón del monte. El Señor Jesús dice así, si alguno enseña, primero practica u obedece uno de los más pequeños mandamientos de la ley, será llamado grande en el reino de los cielos. Pero el que lo desconozca, ¿verdad?, no lo enseñe o no lo practique, será llamado pequeño en el reino de los cielos. No estamos hablando de la salvación por la ley, no estamos hablando de la justificación por la ley, estamos diciendo que un hijo de Dios que anda en Cristo, Cristo
le ayuda y el Espíritu le ayuda a cumplir la ley. No para justificarse, porque se justifica sin las obras de la ley, por la fe. Pero Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. O sea que quien nace de nuevo, el Espíritu siempre lo va a guiar, incluso a tener en cuenta las cosas más pequeñitas, porque Jesús dijo, enseñó a sus discípulos, que el que las águilas enseñe será llamado grande en el reino de Dios. Entonces, que no seamos justificados por la ley, lo cual es verdad, no somos justificados por la ley, no estamos bajo el régimen de la ley, pero hay un uso legítimo. Dice que la ley nos enseña en toda justicia y nos enseña para la fe en Cristo Jesús. Entonces tenemos que tener en cuenta toda la palabra. No vaya a pretender justificarse por la fe, porque eso es anatema. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es que nadie puede justificarse por la ley. Por lo tanto, nadie se gloríe en la ley para salvarse o para ser justificado. Pero tampoco podemos echar tijera a la enseñanza del Sermón del Monte, a la constitución del reino de Dios, a los discípulos, que les dice, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Jesucristo es el cumplimiento de la ley. No nos salvamos por la ley, no nos justificamos por la ley, no estamos bajo el régimen de la ley, estamos bajo el régimen de la gracia, estamos en el Espíritu y estamos en Cristo. Pero ¿qué dice la palabra aquí en Romanos? Mire lo que dice en Romanos, por favor. Ya lo que dice Mateo se lo dije en memoria, sé que ustedes lo recuerdan y no le podemos echar tijera. Y en Romanos dice lo siguiente. Vamos a Romanos. Romanos, donde Pablo trata sobre el asunto de la ley y concluye que somos justificados por la fe, sin las obras de la ley. Entonces, en el capítulo 8 de Romanos, dice el verso 3, porque lo que era imposible para la ley, o sea, la ley no nos podía dar vida. Amén. La ley no nos puede dar vida, lo que nos da vida es la gracia y el Espíritu. Lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, no es que la ley fuera mala, el problema no era de la ley, el problema era de los que recibíamos la ley. Es como pedirle peras al olmo, ¿verdad? Entonces dice, lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, ¿para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese, no para que no se cumpla. Nos dio al Hijo para que se cumpliese nosotros. Ahora vamos a ver, ¿esta es la justicia imputada o la infundida? Lo define la siguiente frase. Se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Usted se da cuenta que cuando habla del Espíritu, ya habla de la justicia infundida y no solo la imputada. La injusticia imputada es cuando el culpable soy yo y el inocente es Cristo, pero el inocente muere en nombre del culpable. O sea que Dios lo hizo a él pecado para hacerme a mí justicia. Esa justicia es el aspecto jurídico, ese es el primer aspecto, eso viene por la fe. Y de ahí viene la salvación eterna, de ahí viene el perdón de los pecados, la justificación por la fe. Pero hay más que Dios nos da. También nos da el Espíritu para hacer una nueva criatura en Cristo, como dice en Efesios, creada en la justicia y santidad de la verdad. O sea que la nueva criatura tiene la naturaleza divina
Y por lo tanto la justicia y la santidad de la verdad ya no es solamente algo imputado jurídico, ahora es algo infuso, orgánico. No solamente Cristo murió por nosotros, sino que nosotros morimos con Cristo y resucitamos con Cristo, y ahora somos hijos de Dios y tenemos un nuevo nacimiento, y esa nueva criatura es justa y es santa y cumple la justicia de la ley. No es justificarse por la ley, lo cual no es el Evangelio. Es que habiendo sido justificados, mucho más somos reconciliados y mucho más somos salvos por la vida, como estuvimos viendo estos días. Entonces allí, volviendo a Romanos, al capítulo 8, vemos que dice que cuando recibimos el Espíritu, vamos a leerlo de nuevo, capítulo 8, versículo 4, dice: Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces ahí murió Cristo, y dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. La ley que decía, el hombre que cumpla todo esto vivirá por ello. Eso decía la ley. Pero el que no lo cumpla muere. Entonces nosotros debíamos morir. Y Él vino y murió por nosotros, y el aspecto jurídico quedó saldado. Pero no solo murió, ¿se da cuenta? También resucitó. Y también ascendió. Y también envió el Espíritu. Y también nos regeneró. Y nos hizo hijos e hijas, nuevas criaturas, en la nueva creación ahora en Cristo, creados en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, la palabra cuando habla de la justicia habla en los dos aspectos. La parte de la cruz, la parte jurídica, y la parte de la resurrección, la parte del Espíritu, la parte orgánica. Y todo eso es el Evangelio. Y todavía es el Evangelio de la gracia. Porque el Espíritu es un don de Dios. Y nos es dado por gracia. Y nos es dado no para perdonarnos, porque ya la sangre nos perdonó. La cruz nos crucificó. Pero el Espíritu nos regeneró y nos santifica. Entonces, por eso dice aquí, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos, esto ya no tiene que ver solo con la fe, sino con el andar en fe. Andar en la fe. Conforme, no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí comienza a enseñarnos la vida práctica de andar en la fe, que es andar en el Espíritu, lo cual es producir fruto. Y esas son las obras de la fe. La verdadera fe produce obras. La justificación no es por las obras. La salvación no es por las obras. Pero sí es para buenas obras. En el mismo pasaje donde dice, por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe, mediante la fe. Esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Inmediatamente dice, porque somos hechura, poema, obra maestra suya, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ellas no son la base de nuestra justificación, ni la base de nuestra salvación, sino el resultado de la justificación, el resultado de la salvación, el resultado de la regeneración. Entonces, eso será galardonado, esas buenas obras, resultado de la salvación y de la fe, obediencia de la fe, perfeccionamiento de la fe por el amor, como enseña Pablo en Gálatas. Eso será galardonado en el milenio desde el tribunal de Cristo,
con una posición en el reino. Es diferente a la justificación, diferente a la salvación. Y por eso el mismo Jesús que habla de la fe sin obras, también habla del reino, que Él no vino a abrogar la ley. La ley no hay que abrogarla, y es buena, porque el problema no es la ley, el problema somos nosotros. Nosotros tenemos que ser sacados debajo de la ley para poder ser salvos por la gracia. Entonces Él llevó el castigo que indicaba la ley a nosotros de muerte, porque todos hemos desobedecido. Y nadie puede salvarse ni ser justificado por la ley. Entonces el Señor murió, nos justificó, resucitó y nos regeneró. Y cuando nos regeneró y nos creó de nuevo en la justicia, ahora ya no solo imputada, sino infundida, porque la regeneración por el Espíritu, ahora nos puso a cumplir la justicia de la ley. No para justificarnos, mire, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Primero en el aspecto jurídico, pero a ese le continúa el aspecto orgánico. Al jurídico le continúa la constitución en una nueva criatura que debe comportarse como nueva, cuyo comportamiento va a ser juzgado, no cuya salvación va a ser juzgada, porque su salvación ya fue definida. Cuando recibió al Señor, cuando creyó, fue salvo. Pero es que además de la salvación hay el reino. Hay el reino. Y en el reino hay un galardón a las obras. Jesús dice, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sean sus obras. Y cuando Él establece el tribunal de Cristo, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, no según su fe. Según su fe ya recibió la salvación. Y como salvo, viene al tribunal de Cristo. No para definir su salvación, sino el galardón de su trabajo como salvo. De su formación en Cristo como salvo. Es otro aspecto. Y a ese aspecto es que pertenece el reino. Y a ese aspecto es que pertenece la palabra de Jesús a los discípulos en el Sermón del Monte, diciendo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Por tanto, yo os digo que el que obedeciere y enseñare uno de sus más pequeños mandamientos, será llamado grande en el reino. Y el que no, será llamado pequeño en el reino. ¿Se dan cuenta la diferencia, hermanos? Estamos enfatizando y enfatizando porque no estamos saliendo del Evangelio, sino que el Evangelio de la gracia es también el del reino. Y esa parte también la enseñó Jesús y también la enseñó Pablo. Pablo que nos enseña que, y concluye en Romanos, que no somos justificados por la ley. Él nos enseña a vivir una vida santa, una vida práctica. Los mandamientos de Pablo siempre están al final, no como en la ley que empieza al principio, o como los proverbios, no. Primeramente nos provee al Hijo, nos provee del perdón, nos provee de la liberación, nos provee del Espíritu, nos constituye en nuevas criaturas, y ahí nos dice cómo es que se comportan las nuevas criaturas y cómo ese comportamiento será juzgado en el tribunal de Cristo para definir nuestra posición en el reino, nuestro galardón positivo o negativo, que no es eterno, que es del reino milenial primero. Después continúa el reino eterno, el cielo nuevo y la tierra nueva. Ojalá que pueda estar explicándome bien. Entonces, hermanos, seguimos en ese Salmo 89. Volvemos ahí. 30. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, es un salmo mesiánico,
¿qué va a pasar? Entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Y ayer estuvimos leyendo 2 parábolas del Señor Jesús, allá en Lucas, donde habla de los siervos, que conociendo la voluntad del Señor no la hicieron, son azotados mucho, siervos que esperaban al Señor. Y otros que hicieron cosas dignas de azotes, pero porque no sabían, también fueron azotados, pero poco. ¿Y cuándo son azotados los siervos de Dios? Cuando el Señor viene por segunda vez al tribunal de Cristo, cuando llama a sus siervos a pedirles cuentas. Algunos los puso sobre 5 ciudades, otros sobre 10, pero a otros los azotó, a unos mucho y a otros poco. Y no podemos ignorar estas palabras del Señor Jesús. No están negando a Pablo, no están negando la parte esencial y primera del Evangelio de la Gracia, pero están en el resto de toda la palabra de Dios, el consejo completo de la palabra. Y entonces dice acá, castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Oye esto. Lo castigaré con azotes, pero no quitaré de él mi misericordia, porque mi pacto es firme. Aleluya. ¿Ve? Es lo mismo que dice Pablo. Si la obra de alguno, se quemare, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Se da cuenta? No es lo mismo la salvación que el galardón. ¿Se dan cuenta? Entonces, teniendo todo esto presente, ahora sí, entonces entremos en los 3 estadios de la gehenna. El primer estadio nos lo revela Santiago. Y vamos a la epístola de Santiago y vamos a leer qué dice Santiago de la gehenna, lo cual nos revela un estadio de la gehenna que es presente. Presente, otro será en el milenio y otro después del trono blanco. El primer estadio de la gehenna es presente y nos lo dice Santiago de la siguiente manera. Vamos allí a Santiago, voy a leerlo desde el verso 1 para entender el contexto en que lo dice Santiago por el Espíritu Santo. Yo creo que Santiago también es inspirado por el Espíritu Santo. Yo no sigo a Lutero en esto, que sacó a Santiago y lo puso por allá en el apéndice. Dice el Espíritu Santo por Santiago: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos, porque el mismo es el maestro, mayor condenación. No se refiere a la eterna, claro, se refiere a esa corrección paternal temporal, que puede ser en la era de la iglesia o en la del milenio, porque eso de ser azotado es en el milenio, porque es cuando ya regresó el Señor en el tribunal de Cristo a premiar a algunos con 10 ciudades, otros con 5, y a otros a castigarlos o corregirlos con azotes, pero muchos y pocos, y no dice que es eterno. Entonces no hay que decirlo. Y ahora dice, esto sí dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí que nosotros ponemos freno en la boca de los caballos
para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es, tiempo presente, un miembro pequeño, pero se jacta, tiempo presente, de grandes cosas. O sea que la lengua es jactanciosa. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Ahora, la palabra infierno se usa como traducción de varias palabras y por eso hay confusión acerca de la doctrina del infierno. Yo por eso concuerdo más con los que usan la palabra plural, los infiernos, y no el infierno solo. En la Biblia tenemos la palabra Seol para referirse al infierno, la palabra Hades, que es lo mismo que Seol, la palabra Gehenna y la palabra Tártaro. Cuando tú vas al original griego, en este caso de Santiago, usa la palabra Gehenna. Búsquelo en el griego, tome nota para revisar esto. Tome nota para revisarlo. Santiago, capítulo 3, versículo 6. La lengua es ahora en el tiempo presente inflamada por la Gehenna. O sea que ese es un estadio presente de la Gehenna. Inflama la lengua, produce muchos problemas, incendia bosques enteros. La sola lengua. Seol es la palabra hebrea para el lugar de los muertos, las almas de los muertos, no es el sepulcro. La palabra sepulcro en singular es kever en el hebreo. Y cuando tú lo pasas, la palabra sepulcro, que en el hebreo es femenino, es sepultura o tumba. Cuando lo pasas al plural es kibrot, así como aquella jornada, kibrot hataaba, o tumbas de los codiciosos. Esa sí se puede hablar en plural, por eso la terminación plural termina en ot. Kibrot, que es kever, lo dices en plural, kibrot. Ot es la terminación femenina del hebreo, quiere decir sepulturas o tumbas. Entonces Seol no es sepulcro, Seol no es sepultura o es tumba. Tumba o sepulcro, que puede hablarse en plural, kibrot, se refiere al de nuestro cuerpo. Pero luego el alma sale del cuerpo, y en el Antiguo Testamento todas las almas descendían al Seol, inclusive los que esperaban en el Mesías y habían creído. Pero en el Seol había una separación entre los que estaban en condenación, como decir, en una prisión hasta que se defina su juicio definitivo. Cuando agarran a un ladrón infragante, lo tiene que tener la policía en un calabozo, y eso más o menos es el Seol en la parte negativa, un calabozo temporal de donde saldrá a ser juzgado. La Biblia dice que el Hades, que es la traducción griega de Seol, Hades es lo mismo que Seol, solo que Hades es en griego, Seol, que tiene que ver con las almas de los muertos, es en hebreo. Seol no es kibrot, no es sepulturas ni tumbas,
es un lugar temporal. Porque a veces hemos simplificado las cosas. Decimos, bueno, cielo, infierno y se acabó. La Biblia es más compleja que eso. La Biblia enseña mucho más que eso. Y en el Antiguo Testamento hay varias promesas de que Dios sacaría del Seol a los suyos. Y en ese Seol estaba el seno de Abraham, y había una cima donde estaba el otro, como enseñó Jesús. Jesús no dijo que eso era una parábola, léalo en Lucas 16, y se da cuenta que es una historia. Cuando es una parábola, el Señor dice que es una parábola, les propuso tal parábola. Ahí no dice que es parábola, Jesús está contando un caso histórico acontecido antes de él morir, que ir allá y cambiar las cosas. Y en ese relato histórico del Señor Jesús, él habla de aquel rico, ¿no? Que algunos le llaman Epulón por la tradición, y Lázaro, cuyo nombre se aparece claro. Y dice que murió Lázaro y fue llevado por los ángeles. Y le llamo la atención a la palabra llevado, porque hay regiones de sombras de muerte. La Biblia habla de las puertas, por lo menos dos, de la muerte, de esta vida a la muerte y de la muerte al Hades. El cuarto sello dice que la muerte cabalga y el Hades le sigue, y que son dos. En Apocalipsis 20 dice, estos dos, el Hades, la muerte y el Hades, fueron lanzados al lago de fuego. O sea que son diferentes instancias del mundo invisible, del mundo de ultratumba. Dice que había muertos en el mar, que había muertos en la muerte y que había muertos en el Hades, que fueron presentados. El mar entregó los muertos que había en él al juicio del trono blanco después del milenio. Y también la muerte, que tenía muertos en la muerte, o sea, en las regiones de sombra de muerte, y también en el Hades, que están relacionados pero no son lo mismo. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. No es la misma cosa, había muertos en la muerte y muertos en el Hades, y luego la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Son cosas diferentes, no podemos simplificar cielo e infierno, y por eso digo que es mejor hablar de los infiernos que del infierno, porque a veces al Seol o al Hades le llaman infierno, depende de la traducción, y por eso hay revisiones. Si usted ve la Reina Valera de 1909, cuando dice Hades, lo traduce infierno, pero la de 1960, donde dice Hades, lo deja Hades, y donde dice Gehenna, lo traduce infierno. Así que cuando tú te encuentras la palabra infierno en la Biblia, tienes que ir al original, a ver si es traducción de Hades, o es traducción de Gehenna, o es traducción de Tártaro, que es la prisión de los ángeles. Allá en Pedro, donde dice que Dios no perdonó a los ángeles, sino que los lanzó al infierno, ahí dice Tártaro, en el griego. El Tártaro es la prisión de los ángeles. En cambio, el Hades es temporal, porque va a ser lanzado al lago de fuego. Los que están en el Hades, en el juicio del trono blanco, van a ser entregados por el Hades. Y los que están en la muerte, que no están en el Hades, porque hay muertos en el mar, muertos en la muerte y muertos en el Hades. Y todos esos serán entregados al juicio del trono blanco después del milenio. Y también el libro de la vida estará en el trono blanco. Y los que se hallen en el libro de la vida, aunque vengan de donde vengan, se salvan, permanecen en salvación porque estaban en el libro de la vida. Eran los que no estaban en el libro de la vida y que venían de esos lugares, los que se pierden y se van a la Gehenna en su tercer estadio después del juicio del trono blanco. Es el tercer estadio de la Gehenna. El primer estadio es ahora la Gehenna. Esta palabra infierno aquí es Gehenna en el original.
La gehenna inflama la lengua y con la lengua hace un montón de incendios en la tierra. Inflama toda la rueda de la creación. Parece un dominó, este contamina este y este al otro, al otro, al otro, al otro, como un dominó. La rueda de la creación. Ese es el primer estadio de la gehenna, ahora en el presente, contaminando la lengua y la rueda de la creación. El tercer estadio es el que acabamos de ver, que aparece ya en Apocalipsis 20, cuando después del milenio se suelta Satanás y se rebelan unos cuantos allá desde Gog y Magog y vienen contra la ciudad de Dios, y los otros muertos para condenación resucitan, y ahí el Señor tiene que bajar fuego del cielo, consumir el cielo viejo y la tierra vieja, todo, y no dejar sino el trono blanco, para después el cielo nuevo, la tierra nueva y la nueva Jerusalén. Entonces, después del tribunal de Cristo viene el milenio, pero después del milenio viene el trono blanco, que es el juicio final de todos. Claro que en ese juicio la iglesia estará juzgando, que la iglesia es juzgada ahora en la cruz, en Cristo, pero luego en el tribunal de Cristo ya como familia, y es galardonada o corregida en el milenio. Luego, a inicio del milenio también está el juicio de las naciones para definir cuáles son las que van a entrar al milenio para llenar las ciudades que gobernarán los vencedores de la iglesia. Al que venciere de la iglesia, le dice el Señor, al que venciere le daré autoridad sobre las naciones. O sea que los vencedores de la iglesia estarán sobre, y los de las naciones que sobreviven, como leíamos en Zacarías y en Apocalipsis, estos entran por haber dado un vaso de agua fría, no quedará sin recompensa, pero ellos entran en cuerpos naturales. Pero falta un estadio intermedio de la gehenna, que es el segundo estadio, que lo dejé para el final, que atañe a la iglesia durante el milenio. Está la gehenna en la era de la iglesia, tratando de contaminar toda la rueda de la creación desde la lengua. Ese es el primer estadio que está ahora sucediendo. Y el tercero es después del trono blanco, después del milenio, donde los que estén en el Hades y en la muerte y en el mar y no estén en el libro de la vida por sus malas obras y por no estar en el libro de la vida, van a la gehenna, la muerte segunda, ya después del juicio del trono blanco y después del milenio. Cuando esté el cielo nuevo, la tierra nueva y la nueva Jerusalén, estará la muerte segunda con esta gente ahí. Ese es el tercer estadio de la gehenna. Pero Jesús enseña que hay un estadio intermedio, un segundo estadio de la gehenna a lo largo del milenio, antes del trono blanco y después del tribunal de Cristo. Y ahí es donde vamos a ir. Vamos a Mateo. Evangelio, no estamos leyendo judaísmo, estamos leyendo el Santo Evangelio de Jesucristo, según Mateo. Y vamos nada menos que al Sermón del Monte. ¿Para quién es el Sermón del Monte? Es la constitución del reino, es para los discípulos. El Sermón del Monte es para la iglesia. Amén. ¿Ustedes no concuerdan con eso? ¿Para quién será el Sermón del Monte? ¿Será que los judíos sin Cristo podrán cumplir el Sermón del Monte? Ni los cristianos sin Cristo podemos cumplir el Sermón del Monte. Pero es con Cristo. Entonces,
Abrámoslo en el capítulo 5 y empecemos para ver a quién les habla Jesús, a quién se está dirigiendo Jesús en el Sermón del Monte. Él está estableciendo la constitución del reino, que se debe cumplir desde ahora en la hora de la iglesia, porque eso tendrá repercusión en el milenio. Lo que los hijos de Dios hagamos tendrá repercusión en el reino. Viendo la multitud, bueno, aquí era la multitud, aquí hay judíos, creyentes, crédulos, incrédulos, de todos. Subió al monte, o sea, se escapó un poco de toda la multitud. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Entonces ponga atención a la diferencia entre multitud y sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba. ¿A quién? A sus discípulos. Diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De qué está hablando? De eso, del reino de los cielos a sus discípulos. Ser pobres en espíritu ahora durante la era de la iglesia para ser partícipes del reino de los cielos. Y luego dice, llorar porque recibiréis consolación, los mansos recibirán la tierra por heredad, los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados, los misericordiosos alcanzarán misericordia, los de limpio corazón verán a Dios, los pacificadores serán llamados hijos de Dios, los que padecen persecución por causa de la justicia, de ellos es el reino de los cielos. Cuando por causa del Señor nos vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra nosotros, mintiendo, gocémonos y alegrémonos porque nuestro galardón es grande en el reino, o sea, en los cielos, porque así persiguieron. Y luego viene, vosotros, ¿quiénes son estos? Los discípulos, sois la sal de la tierra. Vosotros, ¿quiénes? Los discípulos, sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz. ¿La de quién? La de los discípulos, la de la iglesia. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, todavía no han pasado, o sea, hasta después del milenio, hasta después del milenio, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, los de la ley, muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esto es el sermón del monte, la constitución del reino. Aquí no está aboliendo la justificación por la fe. Es que la justificación por la fe es para producir regenerados que vivan la constitución del reino. Son salvos por gracia, pero constituidos hijos y reyes para vivir la constitución del reino. Entonces dice, ¿oísteis a quién le está hablando el Señor Jesús? ¿A quién? ¿A quién? ¿A los judíos o a los discípulos? ¿A nosotros? ¿A ti? ¿Puedes poner tu nombre ahí? Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo, Jesús, ¿y qué dijo Moisés? Dios enviará un profeta como yo, y el que no oyere a ese profeta, que es Jesús, será desarraigado del pueblo.
Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, puedes poner tu nombre aquí en cualquiera. Yo soy cualquiera. Tú también. Y está hablándole a los discípulos. Y dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto a la gehenna de fuego, este infierno de fuego. Vaya a ver si es Hades, a ver si es Tártaro, y resulta que es gehenna en el original, en la boca de Jesús. Está hablando a discípulos que quedarían expuestos a la gehenna. No dice que es para siempre, vamos a seguir leyendo después, pero por lo menos en el segundo estadio de la gehenna, que es en el milenio, porque dijo será salvo, sí, pero como por fuego. Jesús le habla a los discípulos y les dice, cualquiera que le diga fatuo a su hermano quedará expuesto a la gehenna de fuego. Es enseñanza del Señor Jesús en el Sermón del Monte a los discípulos, aparte de la multitud. Por tanto, mire la exigencia del Señor. Por eso leímos 1 Corintios 11. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ándate, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, o sea, antes de morirnos o antes de que venga el Señor. Por eso dice que en cuanto de nosotros dependa, debemos estar en paz con todos. Nosotros debemos hacer nuestra parte hasta que el Espíritu Santo esté satisfecho. Si el otro no hace su parte, es problema del otro. Yo debo hacer mi parte. Tú debes hacer tu parte. Ponte de acuerdo con tu adversario. Fíjese que aquí viene dando una continuidad a lo que venía diciendo, ¿ve? Venía hablando en continuidad. No saltó de tema para otro tema, no cambió de auditorio, sigue siendo el mismo auditorio, el mismo discurso, el Sermón del Monte, y viene hablando de problemas entre hermanos. Entonces dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez. Señor, hemos hecho todo lo posible. He hecho todo lo posible para solucionar esto de mi parte. Tú ves todo. Al Señor no podemos engañar. Entonces Él dice así, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estés en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez. Ese es el Señor, cuando venga. Y el juez te entregue al alguacil y seas echado en la cárcel. Así que esa cárcel, por la continuidad, parece que es la gehenna de fuego en el milenio, ¿ve? Porque viene hablando de que si le trato de fatuo a mi hermano y no arreglo con él, quedo expuesto a la gehenna. Esa es la palabra en el griego. Vaya y confirme a la gehenna. Por eso hablé de estadios de la gehenna.
La gehenna ahora en el tiempo de la iglesia inflamando la lengua y la rueda de la creación. Y la gehenna para corregir a los hijos que pecan y no solucionan debidamente sus problemas. Y luego, eso es en el milenio, porque es cuando Él venga el juez, que es antes de venir al trono blanco, viene al tribunal de Cristo, a la familia, después a las naciones que sobreviven y por último a todos los demás después del milenio. Por eso hablo de estadios de la gehenna, porque Santiago habla de la gehenna, Apocalipsis 20 habla de la gehenna en el tercer estadio, y Jesús habla de la gehenna en la constitución del reino, en el monte de las bienaventuranzas, a los discípulos. Y entonces dice aquí, y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Porque el Padre es un Padre que nos corrige. No dejamos de ser hijos y no dejamos de ser salvos. Pero sí necesitamos una corrección más fuerte, porque lo de aquí todavía no nos hace mella. Nos toca ser corregidos al otro lado. Dice que habrá azotes para siervos, lo leímos estos días, muchos o pocos, y habrá cárcel. No dice que es eterno, no es eterno, porque saldrá, pero cuando pague, hasta el último cuadrante. ¿Por qué? Porque fueron pecados que no se solucionaron. Hermano, los pecados se confiesan a Dios y Él nos los perdona. Pero hay que tener en cuenta que hay 3 niveles de perdón en la Biblia. Primero, el perdón eterno, cuando éramos perdidos y venimos ante el Señor y le pedimos que Él nos perdone, y Él nos perdona de todo corazón y nos hace hijos de Dios para siempre. Ya nunca más se acuerda de nuestros pecados, las cosas viejas pasaron. Pero a veces los hijos pecan también. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Hijito, les escribo que no pequéis, pero si hubierais pecado, abogado tenemos. Entonces hay que confesar los pecados. Pero el Señor nos exige no solamente confesar nuestros pecados, sino pedir perdón a quienes ofendimos, devolver lo que robamos. Eso también tiene que ser incluido en el arrepentimiento. Claro que si matamos a alguien ya no lo podemos resucitar, pero podemos evitar que muchos mueran y vayan al infierno, o los maten, evangelizando a muchos. Uno lo matamos, pero 50 lo salvamos de la muerte. No es que eso sea lo que nos salve, sino que eso es lo correcto que tiene que hacer el que pide perdón. El que pide perdón no tiene que pedir perdón solo a Dios, sino a quien ofendió. Y a veces los hijos nos morimos sin haber pedido perdón. Mientras estábamos en el camino era la oportunidad de solucionar las cosas. Entonces, ¿qué va a hacer nuestro Padre? Nos va a tener que corregir al otro lado, porque nos morimos aquí sin haber corregido. ¿Cuántos hijos, Ananías y Zafira, no alcanzaron a corregirse aquí y se murieron? Y creo que cada uno de nosotros conoce historias de personas que estaban en el Señor y empiezan a apartarse y el Señor se los tiene que llevar y se mueren sin arrepentirse. Por eso dice el Señor que en el tribunal de Cristo cada uno dará cuenta de sí, de lo bueno y de lo malo, y recibirá según lo que haya hecho. Si hizo lo malo, ¿qué va a recibir? ¿Aplausos? Entonces, ¿qué dice el Señor acá? De 2 hermanos que no se
arreglaron a tiempo porque uno no quería o el otro sí quería o ninguno de los dos quería. Por eso yo tengo que hacer lo que pueda, mi parte, pedir perdón si ofendí, y si no ofendí y el otro me está acusando falso, tengo que conversar con él. ¿Se da cuenta? Tengo que conversar con él y arreglar las cosas mientras estamos en el camino. Amén. Y entonces, ¿qué sigue diciendo? De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que, o sea, ahí nos damos cuenta que no es eterno, que eso es una corrección en el milenio, o mucha o poca, según la magnitud de lo que hayamos hecho. O sea, hasta que hayamos arreglado las cosas nos quedamos ahí. Sí, es temporal, pero es serio, ¿verdad? Ahora, la otra cosa. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, por lo tanto las hermanas deben ser muy prudentes para no provocar que sus hermanos pequen. Mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Pues hay que aplicarle la cruz. Y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en la gehenna. Imagínense qué castigo. Un santo resucitado echado a la gehenna. Porque ¿cuándo es que va a ser echado a la gehenna? En el tribunal de Cristo, y eso es después de la resurrección. Y todos los que son de Cristo resucitarán, incluso las vírgenes. Todas tenían aceite en la lámpara, pero algunas quedaron excluidas del reino, porque no pagaron el precio a tiempo. Es cuestión de tiempo. El tiempo está muy cerca. Entonces ahora dice, y si tu mano derecha, dice, mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado a la gehenna. La palabra aquí es gehenna, no es Hades, es gehenna, que es la muerte segunda, pero hay estadios anteriores, ¿se da cuenta? Uno ahora, uno en el milenio después del trono blanco y el final después del después del milenio y el otro después del trono blanco. Y ahora dice, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado a la gehenna. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer dele carta de divorcio. Pero yo os digo, el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Estas son las disposiciones del reino de los cielos. Todas estas cosas serán juzgadas en el tribunal de Cristo. Entonces, hermanos, le damos inmensamente gracias al Señor que nos habla estas cosas a tiempo. Aprovechemos el tiempo porque no sabemos cuánto tiempo tenemos para solucionar nuestras deudas. A veces pedimos prestado y no pagamos. Claro que el Señor nos perdona. Entonces tenemos el perdón eterno y el perdón de reconciliación. Esa es la segunda clase de perdón, cuando nosotros, siendo hijos, nos reconciliamos con nuestro Padre porque estábamos llevando un problema en la conciencia no resuelto y le pedimos perdón. No es que dejamos de ser hijos, pero éramos hijos que estábamos en pendencia con nuestro Padre, porque nuestro Padre, que nos comprende, nos esfuerza.
Entonces Él nos pide que arreglemos las cosas. Y las arreglamos sin nuestra comunión. Dice, no me quites el gozo de mi salvación. No es la salvación que le quitó, pero a veces el gozo. Pero hay otro nivel de perdón, que no es el eterno, y que no es el de comunión. Es un perdón de disciplina. O sea, nuestro Padre que nos ama y es nuestro Padre, y hasta podemos tener comunión con Él, pero hay una disciplina pendiente que no se levanta hasta que la cosa sea solucionada. Vamos a ver, por ejemplo, David pecó, David adulteró y luego hizo lo necesario para que muriera el esposo con la que él adulteró, de Betsabé, Urías, y lo mandó al frente de la guerra para que se muera, para quedarse con su esposo. Una cosa grave. Hubo adulterio y asesinato y dolo. Y sin embargo dice que él tenía un problema en su conciencia, porque lo dijo en el Salmo 51, que sus huesos envejecieron y todo eso. Pero sin embargo todavía estaba cauterizado, porque cuando vino Natán y le habló lo de la ovejita, de aquel único que se la quitaron, y el otro que se la comió tenía montones de ovejas. Ay, se enojó David y dijo, ese tal hombre debe morir, y no se daba cuenta que era él. Hasta que Natán, su amigo, le dijo, este eres tú. Y ahí recién él se dio cuenta y se humilló y pidió perdón a Dios. Y ahí está ese Salmo 51 precioso, y Dios lo perdonó de tal manera que hasta se lo hizo saber por Natán, y Natán le dijo, tu pecado ha sido perdonado. Pero nació el hijo de David con Betsabé. David era un siervo, Dios lo siguió usando, y él ya fue perdonado y continuó teniendo comunión con el Señor. Pero para que no fuera un hijo malcriado, para que no se hiciera el tonto, para que no fuera ligero, entonces se le enfermó el hijo, que tanto amaba. Y él ore y llore y llore, que Dios le salve la vida al niño. Y Dios se llevó al niño. O sea, disciplinó a su hijo, lo perdonó, pero lo disciplinó. Y después el otro hijo le mató al otro. Y luego el otro se le rebeló y públicamente le tomó sus mujeres por allá en alto Absalón. ¿Y cuánta corrección llevó a lo largo de la vida, aunque era perdonado? Porque ser perdonado para ser salvo es una cosa, para recuperar la comunión y el gozo de la salvación es otra cosa. Y para que Dios levante la disciplina es otra cosa. Dios puede perdonarte como tú, que amas a tu hijo, y lo encuentras peleando por ahí en la calle con los amigos, y le rompió el ojo al otro en un puñetazo. Tú tienes que corregir a ese hijo, y el hijo se arrepiente, y tú perdonas al hijo. Pero cuando quieres salir otra vez a la calle, no. Tú todavía no vas a salir a la calle. No vas a ver televisión. Vas a estudiar geografía. Y si no estudias, ¿cómo te fue? ¿Lo disciplina? ¿Dejó de ser un hijo? No. ¿Se fue para el infierno para siempre? No. Pero el padre se da cuenta que lo tiene que corregir. ¿Se da cuenta? Corrección. Si no basta la corrección en esta tierra, como en el caso de Ananías y Zafira, continúa después del tribunal de Cristo según lo que haya hecho. Si se peleó con sus conciertos, escandalizó con sus borracheras y cosas, y no se arrepintió,
va a ser corregido. Entonces, ¿qué dice el Señor? Si tú no perdonas a tu hermano, tampoco tu Padre te perdonará a ti. Ese perdón pertenece al nivel de gobierno, porque la salvación no es por la obra de perdonar, sino porque Él nos perdonó primero. Pero ahora Él dijo que Él había perdonado mucho a uno y Él no le quiso perdonar al otro, entonces ahora le tocó el juicio. Entonces hay que tener en cuenta los niveles de perdón: el perdón eterno, el perdón de comunión, recuperar la comunión con el Padre perdida sin haber perdido la condición de hijo, y también el perdón de disciplina, el levantamiento de la disciplina. Es cosa seria. Aunque Dios perdonó a David, lo disciplinó como a un hijo, como a un soldado. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Amén. Y a veces nosotros no sabemos por qué nos pasa esto. Y no pensamos que nuestro Padre nos puede estar corrigiendo. Entonces recordemos 1 Corintios 11 también en este caso. Yo creo que para el buen entendedor pocas palabras bastan. Entonces, basta por aquí. Vamos a orar. Señor, bueno, fiel y verdadero, que eres un Padre que nos quiere rectos, como es digno de ti. Hijos firmes, hijos que conocen a su Padre, conocen la gracia, conocen el don de Dios y conocen la rectitud de nuestro Padre. Señor, ayúdanos a hacer de nuestra parte, con tu socorro, con tu espíritu, con tu gracia, lo que tengamos que hacer para facilitar las cosas en tu reino, en tu casa. Ten compasión de nosotros, Señor. Ayúdanos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.